hacer un breve resumen de lo que hemos visto acerca de visión panorámica de la Biblia, pero en esta ocasión vamos a ver algo muy específico acerca del libro de Génesis. Bueno, pues para empezar, creo que todos hemos leído este libro y de verdad humildemente les digo, no es que yo sea experto en esto, pero cada vez que leo el libro de Génesis me salen más dudas, más que al principio, entonces vamos a tratar de entender el libro como parte de la historia, pero también qué aprendizaje nos deja todo esto, ¿no? Bueno, pues para empezar, el libro de Génesis retrata de una manera hermosa la simplicidad de la vida temprana en la tierra, cómo Dios creó al universo en sí, cómo Dios hace al hombre, todas las especies que existen sobre la tierra. Génesis significa principio, viene del griego, que significa orígenes, y el título en hebreo es Bereshit. Bereshit es una palabra que se usa precisamente para destacar el título de una obra o de un escrito. Es la primera palabra que viene en el libro de Génesis, es principio. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el versículo 1. En el versículo 1, este versículo por sí solo es el lema de fe de todo creyente. Si alguno de los que estamos aquí no cree el primer versículo de la Biblia, no cree en absolutamente nada de lo que viene en ella, porque es un acto de fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros no empezamos por ahí a entender el maravilloso plan de Dios, entonces nos pueden decir que el mar rojo se abrió y que pasó un pueblo en tierra seca, nos pueden decir que Jesucristo multiplicó panes y peces, nos pueden decir que un gran pez tomó a un hombre y todo el mundo, ¿cómo es posible eso? No es historia, es algo real que pasó y nosotros podemos creer que en el versículo 1, de ahí en adelante, todo es lo que Dios ha hecho. Y entonces en el día 1, esto está en Génesis capítulo 1, Dios crea la noche y el día, ¿no? Dice que separó la expansión y la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Todo esto lo menciona en el capítulo 1. En el día Dios creó el cielo y el mar. Dice que las aguas estaban dispersas por todo, había un desorden completo y total. Es importante también destacar en todo esto que en la creación participa Dios en las tres formas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo está presente desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. No apareció Jesús a partir del nacimiento de María. Todos sabemos que Jesús es eterno, es Dios, Él ya existía. En el día 3, Dios creó todas las plantas, todo lo que hay, dice que todo árbol que da semilla, produzca la semilla de acuerdo a su género, todo eso lo hizo en el tercer día. En el cuarto día, Dios ahora sí hace la lumbrera, la luna y el sol. Él separa la luna y dice que pone una lumbrera para que enseñoree en la noche y al sol durante el día. En el quinto día hace todos los animales, todo lo que existe en el agua, en la tierra, las aves que vuelan, los reptiles que se arrastran, todo eso lo hizo en el quinto día. Entonces podemos ver aquí que, no sé, ustedes si creen esa historia de la princesa y el sapo, ¿sí? El sapo que se convirtió en príncipe. ¿Todos creen esa historia? No que la conozcan, ¿la creen? Pues él, ¿verdad? En realidad, eso es lo que creen los científicos. Eso es lo que creen los científicos. Eso es lo que nos enseñan. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todo se originó por una explosión y que a partir de la explosión se formaron miles de planetas y que en el planeta se formó una célula y que esa célula produjo una vida, que esa vida se desarrolló en el agua, ahí se formó la ranita, ¿verdad? Y después pasaron muchos años y evolucionó y salió a la Tierra, entonces de ahí surge el hombre. Esa es la teoría de la rana, realmente. Se convirtió en un príncipe, en un hombre. Yo le creo más a Dios, no sé tú. Pero en el día 6 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La diferencia entre el hombre y los animales es que Dios sopló espíritu a Adán. Le dio vida, le sopló espíritu
y entonces nosotros tenemos un espíritu viviente y que es inmortal, ¿no? Bueno, para seguir con esto, la Biblia, quiero destacar que la Biblia tiene, el libro de Génesis, perdón, lo vamos a dividir en dos partes para irlo entendiendo. Del capítulo 1 al 11 comprenden 2080 años y se muestra el origen del universo, la naturaleza, el hombre, todo lo que conocemos actualmente. Aquí es donde podemos contestar las preguntas básicas que se hacen todos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? En estos capítulos del 1 al 11 Dios te contesta claramente cuál es el objetivo del ser humano y cuál es la esencia de que nosotros estemos aquí. La segunda parte es del capítulo 12 al 50. Aquí, aunque son mucho más capítulos, únicamente comprende alrededor de 500 años y aquí se muestra el inicio del plan de redención para la humanidad entera. Todo esto conlleva a que a través de las generaciones y del pueblo que Dios escogió para que nosotros encontráramos la salvación, el pueblo de Israel, Adán es uno de los principales personajes que aparece aquí en la Biblia. Adán es el inicio de todo. Nosotros vamos a hablar un poquito acerca de 7 personajes principales que nos marca la Biblia. El primero va a ser Adán. Bueno, ustedes saben la historia de Adán. Adán fue creado por Dios, le dio una misión muy específica, le dio una bendición para poder hacer que él pusiera incluso nombre a todos los animales de la tierra y demás. Sin embargo, hay aquí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, quiero destacar que es el plan perfecto de Dios de salvación. Aquí dice que pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. La serpiente le va a herir a la mujer en el talón y ella la va a herir en la cabeza. Aquí habla perfectamente de Jesucristo, de que Satanás de alguna manera hirió a Jesucristo, lo hirió, pero no fue una herida de muerte. Sin embargo, Jesucristo derrotó a Satanás completamente y le dio en la cabeza. Sabemos que una herida en la cabeza es mortal. Entonces ahí destaca toda la diferencia. Nosotros no podemos comparar a Dios con Satanás porque en primer lugar no son iguales. Ahora sí que no son personas iguales. Hay clases también ahí, ¿verdad? Dios es el que creó a Satanás. O sea, a veces la gente piensa, no, es que tienen el mismo poder y más, jamás en la vida. Satanás es una creación de Dios y todas las veces que aparece Satanás es para provocar prueba a los seres humanos, incluso en el mismo Jesús. Esas pruebas, ¿qué es lo que qué va a pasar con esas pruebas para nosotros? Nos va a hacer personas mucho más valiosas, va a depurar las cosas que realmente no sirven en nuestra vida y nos van a hacer mejores personas. Dios siempre tiene un propósito para cada prueba, para cada situación, pero dice la Biblia claramente, Dios no puede ser tentado. Entonces Satanás lo único que hace es poner pruebas para que nosotros podamos caer en todo lo que Él quiere, pero Dios es mucho más que todo eso, ¿no? Incluso al momento de que se llevó a cabo esta gran batalla en el cielo, donde los ángeles se rebelaron en contra de Dios, ni siquiera Dios metió las manos. O sea, los mismos ángeles lucharon y fueron los que echaron a Satanás y a sus ángeles fuera de ahí. El segundo hombre que quiero hablar es un personaje que se llama Enoc. Enoc nos enseña acerca del caminar con Dios. La Biblia no menciona mucho acerca de Enoc. De hecho, lo menciona solamente en 2 versículos. Pero lo que nos muestra aquí es que él caminó con Dios. Por lo tanto, y por esa fe y por esa cercanía que tenía con Dios, pues él fue arrebatado, fue trasladado. Es importante destacar aquí que aunque la Biblia no menciona a detalle qué fue lo que pasó con Enoc, al decir simplemente que él caminó con Dios, ¿qué te sugiere esto? Que era una persona súper cercana a Dios. A lo largo de sus 300 años de vida, tuvo una relación muy estrecha con Dios y todo lo que vivió con Dios hizo precisamente que él pudiera ser realmente arrebatado. Fue una persona súper especial para Dios. Podemos ver que si tú de alguna manera te identificas con alguien, con una persona, esa persona
puede conocer cosas que otros no y viceversa, entonces hay una cercanía así como muy estrecha y no, es que mi amiga sabe todo de mí y yo sé todo de ella, algo similar pasaba, pero las cosas que Enoc aprendió de parte de Dios de manera directa, no las podemos imaginar, pero con el solo hecho de que dice que fue arrebatado, fue algo grandioso, ¿no? Entonces, el siguiente personaje importante aquí es Noé. Noé ilustra las obras de la salvación. Su obra fue una obra de fe completamente. Recordemos que Noé recibió un mensaje por parte de Dios diciendo que iba a destruir la tierra completamente y a todo ser viviente, por lo tanto tenía que hacer un arca, le dio las medidas y las especificaciones para poderlo hacer. Noé creyó a esa palabra de Dios. Comentábamos hace un momento que era impresionante esa forma de poder recibir algo que él mismo desconocía. O sea, le dicen, haz esta nave, este gran barco con estas dimensiones, lo empezó a construir, tardó 100 años en hacerlo, pero ese tiempo que duró haciendo el arca, obviamente la gente curiosa se acercaba, la gente decía, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué va a pasar? Y él a su vez les decía el plan que tenía Dios, que iba a destruir la tierra, que era importante que la gente se arrepintiera, que había mucha maldad, que tenían que volverse sus malos caminos, etcétera. Noé quiso que esta gente se arrepintiera y que realmente tuviera un compromiso con Dios, y la gente, ¿qué fue lo que hacía? Simplemente se burlaba, decía, ja, 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 ¿cómo va a pasar esto? Esto nunca ha sucedido aquí en la tierra, yo no creo en eso, está loco. En fin, Noé hizo y cumplió hasta el último momento lo que Dios dijo. Él y su familia se metieron al arca y entonces vino el juicio de Dios, se llenó la tierra de agua, se abrieron las corrientes de los mares, del cielo, se abrieron los cielos y se llenó, se destruyó todo ser viviente. También recordemos que esta maldad también era en parte generada por, había gigantes en la tierra, si ustedes recuerdan, decía que los hijos de Dios se habían juntado con las hijas de los hombres, y esto provocó que nacieran hombres gigantes que imponían de alguna manera, que se imponían en la tierra y que causaban mucha destrucción, muerte y demás. Cuando todo esto sucede, podemos aprender de todo esto que Noé, a pesar de que es una persona que Dios lo tomó con su misericordia, que halló gracia delante de él, gracia es lo que nosotros recibimos sin merecerlo. Esto lo recibió Noé, no significa que no era la mejor persona del mundo. Todos sabemos que Noé, a pesar de todo lo que Dios hizo, en un momento cayó y pecó, pero Dios mantuvo su promesa fiel delante de él. Él hizo un pacto directamente con Noé. Recuerden ustedes que apareció un arco iris en el cielo diciendo que no iba a volver a haber un juicio semejante al que había pasado con los hombres, pero Noé es un personaje que destaca sobre todo por la obediencia a Dios. Otro personaje importante que podemos ver es Abraham. Abraham fue llamado padre de la fe, como ustedes saben. Abraham llegó pues a ser peregrino. Dios lo sacó de una tierra, de Ur de los Caldeos, conocida ahorita como Irak. Siempre ha sido una zona conflictiva. En el tiempo en que estuvo Abraham ahí había mucha idolatría, la gente adoraba a otros dioses. Yo le digo, salte de ahí con toda tu familia, porque voy a hacer de ti una nación grande. Entonces ahí empieza la travesía de Abraham. Abraham fue una persona que le dijo Dios, voy a hacer de ti el hombre más famoso que jamás ha existido. Y hoy, hasta la fecha, nosotros recordamos a Abraham como un hombre muy especial que cumple el propósito más grande de parte de Dios para nosotros. Una cosa que también aprendí de todo esto es que cuando él llevó a sacrificar a su hijo, lo hizo y preparó un altar, lo llevó al monte. Fíjense que llevaba a su hijo cargando la leña. Esto asemeja perfectamente lo que Jesucristo hizo. Aquí vemos la historia a un padre amoroso que lleva a sacrificar a su hijo, pero su hijo no era cualquier persona, era el hijo amado. O sea, para Abraham era el único hijo, era el hijo de la promesa, el hijo que iba a traer obviamente toda esta parte dice, ¿ves las estrellas del cielo? Sí, pues así van a ser tus generaciones. Si las puedes contar, también vas a poder contar tus generaciones.
era Isaac. Entonces lo lleva al monte que se llama, se me fue el nombre, Moriah. Y es este monte es el monte del Calvario, donde Jesucristo llevó la cruz para ser sacrificado. Este es el mismo lugar. Ahí pueden ver reflejado esa parte de la promesa perfecta de Dios. Entonces ya todo tiene un sentido, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo a Dios se le ocurre decirle a un hombre que sacrifique a su hijo? Y bueno, esa fe que tuvo Abraham, para llevar a su propio hijo, él simplemente dijo, Dios va a proveer. Le dijo a Isaac, vámonos, llevemos aquí todo para el altar, para arreglarlo, vamos a hacer un sacrificio. Y el hijo le preguntaba, papá, no veo al cordero, ¿dónde está? ¿Qué vamos a sacrificar? Imagínense el corazón de Abraham, ¿no? Lleno de angustia, con la voz entrecortada y todo. Dice, Dios va a proveer, no te preocupes. Y van y se fueron hasta el altar, llegó hasta que Dios prácticamente le detuvo la mano en ese momento. O sea, él no se detuvo y no dudó en ningún momento cuando Dios le dijo, ahora sí, he provisto un sacrificio, un cordero para el sacrificio. Entonces dejó a su hijo. Pero bueno, todo esto nos lleva a esa parte, a la enseñanza o al mensaje que Dios nos quiere dar a través de su Hijo amado Jesucristo, que Él lo entregó y a Él lo sacrificó precisamente por amor a nosotros. Muy bien. El siguiente personaje es Isaac, precisamente. Aquí viene un tema de, pues prácticamente muestra los principios de la sumisión y la perseverancia, ¿no? Isaac, dice la Biblia que hacía pozos en el desierto y de ahí pues obviamente era el agua vital para la vida, para los animales, para las siembras y las cosechas. Los fariseos tuvieron mucho enojo porque él era bendecido con este tipo de pozos y entonces lo corrieron, lo echaron, taparon sus pozos y donde quiera que iba Isaac y abría nuevos pozos, nuevamente Dios proveía el agua y le daba en abundancia. Eso es provisión de parte de Dios, eso es lo que nosotros podemos llamar en nuestra vida cotidiana las carencias que vivimos del día a día. Pues Dios hace pozos de la nada en el desierto para darnos a nosotros lo que necesitamos. Todo esto nos enseña algo importante porque a final de cuentas todos los personajes que vivieron en este tiempo y que pasaron por adversidades, pues no son diferentes a las que vivimos actualmente. Y lo único semejante que hay o lo que no cambian las cosas es que el Dios que tenían ellos es el mismo Dios que tenemos hoy, ¿no? ¿Cuántos creen esto? No, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaac tuvo 2 hijos a los 66 años, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. 2 gemelos, es un gemelo, ¿verdad? Pues no sé cómo se diga, pero tuvo unos gemelos. Ustedes saben que el primer hijo fue Esaú, después fue Jacob, pero nos mostraba el pastor, desde el vientre hubo ya una pelea, por ahí un conflicto para ver quién nacía primero, quién iba a ser el primogénito. Entonces dice que Jacob tomó del talón a Esaú porque decía, pues espérame, yo quiero salir primero. A final de cuentas nace Esaú y después de esto pues hubo cualquiera que diga, no, pues es que nosotros como cristianos y no debe pasar nada, tenemos las familias perfectas. ¿Quién tiene la familia perfecta en su casa? No levanten la mano, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Pues sí, definitivamente en la familia que Dios escogió para hacer su plan perfecto, había disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque el hijo mayor, que era Esaú, era favorecido por Rebeca. Y el hijo menor, Jacob, al revés, ¿no? Entonces ya ven que esto está medio enredadito, pero entonces Jacob era favorecido por Rebeca y Esaú era favorecido por Isaac. Isaac tenía en su plan pues ya bendecir a Esaú como el primogénito, como el heredero, como la bendición que iba a traer a través de él todas lo que conocemos como el pueblo de Dios. Pero pues se interpuso la mamá, crearon ahí un plan y hicieron que Jacob fuera el que recibiera la bendición. Para esto
Esaú y siendo hermanitos, pues andaban ahí como jugando entre el cotorreo. Yo lo llamo así porque se le hizo muy fácil a Esaú vender su primogenitura por un plato de comida, imagínense, por muy ricas que estuvieran esas lentejas o lo que ha sido, pues le cambió, dijo, oye, te cambio la primogenitura por esto. Y entonces Jacob dijo, pues va, órale, ahí está mi platito de lentejas, dame tu primogenitura. Pero todo era de palabra, no había un documento así que firmara, que dijera, a ver, te voy a firmar la cesión de mis derechos y aquí con este notario vamos, y todo queda arreglado. No había nada, era una palabra. Entonces yo le decía al pastor, es como si me dijeran a mí, oye, te voy a dar 5,000 pesos y decimos que Basti no es tu hija. Yo le digo, va, viene, ¿no? Pues nadie me va a quitar legalmente que Basti sea mi hija, pero voy a ganar mis 5,000 pesitos, ¿no? Entonces, algo similar, es algo absurdo que decir, pues no puede venderte una primogenitura que es algo natural, pero a final de cuentas fue así y tuvo una consecuencia. Dios, en su momento, ya tenía escogido que Jacob iba a ser el hijo de la promesa. Cuando sucede esto, entonces Isaac, por engaños, bendice a Jacob. Se da cuenta Jacob y entonces empieza una pelea muy fuerte, a muerte con su hermano, diciendo, pues lo voy a matar. Rebeca se da cuenta y entonces se lleva con su hermano Labán a Jacob para librarlo precisamente de esto. Algo que quiero destacar bien importante es cómo los planes de Dios son perfectos, no es obra de la casualidad, no fue obra de un engaño. Isaac mismo, antes de morir, llamó nuevamente a Jacob, no llamó a Esaú, llamó a Jacob y lo ratificó, le dio la bendición y le dio la herencia. Después ya se fue y a final de cuentas, bueno, pues vemos algo bien importante aquí, porque cuando Jacob pues ya recibe esta parte y empieza a buscar la bendición de Dios, que es precisamente el otro personaje de quien quiero hablar, Jacob ilustra la disciplina y la previsión. Los datos de Dios son vistos en su vida al asegurarle el sometimiento de Jacob y llevándole a la adoración verdadera del Dios verdadero. Aquí en esta imagen que se ve media borrosa es precisamente la visión, la revelación que recibió cuando estaba sobre una roca, ese posando, y veía ángeles que subían y bajaban de una escalera. En ese momento él fue cuando lucha con un ángel y reclama esa bendición de parte de Dios. Bueno, esa bendición ya la tenía provista Dios. Cuando Jacob recibe y después de tener ya todo, bueno, él hizo una reconciliación, porque obviamente Dios no puede terminar su obra si nosotros no permitimos que las cosas sean realmente como Él las quiere. No podemos iniciar algo nuevo, diferente a lo cual no hemos concluido aún. Si nosotros no hemos arreglado algo, no podemos dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque las cosas no quedan bien, quedan incompletas. Y Jacob se puso a cuentas con Dios, obviamente, y le pidió perdón a su hermano. Después de todo esto, pues hubo esa promesa de parte de Dios, ¿no? Para que se cumpliera de una manera real y leal. Dios nos lleva nuevamente al principio de donde surgieron las cosas y nos muestra el camino ahora sí correcto por el que debemos seguir, porque de otra manera es imposible seguir con eso. Ya recibe la promesa y entonces aquí conocemos que Jacob pues va a buscar esposa con Labán, trabaja para él 7 años por Raquel y trabaja otros 7 años por Rebeca, pero por Lea, primero por Lea, ¿verdad, pastor? Y después por Rebeca. El tema es que el pastor, ¿cómo? Ok. Entonces, sí, pastor. Lea y Raquel. Sí. ¿Cómo compara la visión de Esteban con la visión de Jacob? La visión de Esteban. Ok, Esteban dice que vio los cielos abiertos, ¿no? Vio los cielos abiertos. Esteban fue acusado injustamente y lo llevaron pues prácticamente a la ejecución, simple y sencillamente porque él estaba pues diciendo lo que, o dando lo que era el mensaje de parte del reino de Dios.
Entonces ellos, como estaba injuriando en contra de lo que los fariseos o ellos enseñaban, pues lo apedrearon. Y dice que miró hacia el cielo, vio los cielos abiertos y vio ángeles, ¿verdad?, que estaban ahí. Entonces eso, comparado con lo que vio Jacob, debe ser el hecho de que Dios respalda todo lo que nosotros hacemos, pero que la promesa de Dios es fiel. O sea, como diciendo, aquí estoy yo para respaldar todo lo que estás haciendo y que todo lo que haces va a tener un buen final, ¿no? O sea, que no es en vano todo tu trabajo que has hecho. Así es como yo lo veo. Gracias. Entonces, quedamos en que se casó, a ver, Jacob. Entonces dice, bueno, estuvo con Lea, estuvo con Raquel, pero no se conformó con las dos, ¿no? Todavía tomó a otras dos personas más, que era Silpa y era Balá. Ellas eran las criadas de sus dos mujeres. Y con las 4 fue que generó o engendró a las 12 tribus de Israel. En total tuvo 12 hijos más una hija. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la hija? Exactamente. Entonces, todos ellos, su primer hijo, el primogénito de él era Rubén, y el último hijo fue Benjamín. Pero él amaba a una mujer, ¿no? Dice que tenía como cierto cariño o más cariño por otra. ¿Quién era? Por Rebeca. Entonces Rebeca fue cuando dijo Dios, voy a también, porque era estéril, te voy a dar hijos para él. Entonces nació su primer hijo, que fue José. Entonces José es el siguiente personaje del que les quiero hablar. ¿Hasta aquí vamos bien o me regreso al principio? Creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Entonces José es un personaje que yo personalmente admiro en el tema personal de desarrollo propio, porque es un ejemplo de perseverancia, de constancia, de humildad, de sumisión y de amor. José me enseña muchas cosas. Primero, él era el hijo preferido de Jacob, era un hijo consentido. Veamos que, recordemos que Jacob le dio un manto, una túnica diferente a la de sus hermanos, y por si fuera poco se la dio así, de colores, para que todos lo vieran, para que todos vieran que él era diferente a todos los demás. Algunos autores mencionan que los colores representan las naciones, de hecho que estaba sobre todas las naciones. José tuvo sueños y le platicaba a sus hermanos que prácticamente la interpretación era que él iba a estar sobre ellos, que él iba a gobernarles, que él iba a estar arriba, y pues los hermanos se enojaron. Los hermanos tuvieron mucho recelo y dijeron, a ver, vamos a matarlo. Pero Rubén dijo, tratando de ayudar a su hermano, y como sabía que si él moría le iba a causar un dolor muy grande a su padre, pues dijo, vamos a meterlo mejor en un pozo, en una cisterna, y ahí que se muera, que se lo coman los animales. Pero él tenía en mente que pues, lo iba a rescatar, ¿no? Pero se salió de su control. Entonces, cuando él estaba en la cisterna, pasaron unos mercaderes y entonces sus hermanos vieron ahí oportunidad, dijeron, pues mejor lo vendemos, ¿no? Y sacamos ganancia y todo. Entonces lo vendieron como esclavo, se fue y de ahí pasó muchas calamidades. Lo primero que yo aprendo de esto es, nosotros a veces nos enojamos porque tenemos una posición en una empresa que no va de acuerdo a lo que yo a lo mejor represento. Y muchas veces, y eso yo espero que nadie haya pasado por aquí, pero a veces la empresa nos impone a alguien como jefe, ¿no? Y entonces nosotros como subordinados le tenemos que enseñar porque él no sabe, ¿no? Y muchas veces eso es el principal motivo de choque, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a enseñar al que me va a mandar, ¿no? Entonces, de ahí empieza un tema de orgullo que Dios no quiere. José no hizo nada de eso, o sea, José se sometió hasta lo más bajo y de ahí fue creciendo hasta llegar a ser la persona más importante que hubo sobre la tierra en ese entonces. Recordemos que, sí, pastora. Siempre he creído, y ahorita lo dijiste, que José, porque lo dice la Biblia, su papá lo prefería. Sí. Esa túnica de colores era una túnica que solamente utilizaban los reyes,
porque eran muy caras. Sí. Entonces solamente los reyes las podían adquirir o las vestían, digamos, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues la preferencia era bastante grande. Y yo creo que con esa preferencia del papá, José ha de haber sido un niño bastante pesadito, creidito, como niño fresa, o sea, porque pues ahí su papá era rico. Entonces, pues imagínate, o sea, echemos nada más a volar la imaginación, digamos, ¿no? Entonces, pero Dios tenía un plan para con él. Uh-huh. Y así como estaba, Dios no lo podía utilizar. Él necesitaba entrar en un trato especial para con Dios. Ahora, ¿cuántos años le duró el trato? Porque nosotros leemos la historia y claro, ahorita lo mencionas y yo también así lo veo, vemos a José así, pero me imagino que no fue fácil de ser niño rico consentido, llegar a ser un esclavo, en donde se tenía que poner ropas de esclavo, sí, hablar como esclavo, servir como esclavo, o sea, ha de haber sido bastante difícil para él. Y yo creo que esos años fueron años, como digo, de preparación y de enseñarle Dios a José que lo que él necesitaba era humildad. Exacto. Entonces, yo veo en mi propia vida y digo, Dios ha hecho muchas cosas en mí y cada vez yo le pido, y Señor, si hay algo que todavía está siendo un impedimento para que tú logres lo que tú quieres lograr en mí, pues muéstramelo, porque definitivamente yo creo que todos hemos entrado en ese hornito caliente, ¿no?, del Señor, o en ese trato que nos lleva a veces muchos años, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que a veces nosotros no nos damos cuenta. Los últimos, más bien, que nos damos cuenta de cómo somos, incluso de nuestro propio carácter, pues somos nosotros, pero toda la gente lo percibe, menos uno. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Pues que no nos gusta que nos digan, ¿verdad? Como decimos, nuestras verdades, y ahí es el tema de conflicto. Seguramente José pues era así, ¿no? Se había criado de una manera diferente a sus hermanos, y la preferencia era para él, ¿no? Sírvanle primero a él la comida, ¿no? Llévenlo primero a él, háganle primero a él. Entonces, de alguna manera, pues sus hermanos obviamente tuvieron esa parte de enojo. Y luego los sueños remataban un poquito, ¿sí? Llegar a pavonearse ahí con, sí. Y fíjense que soñé esto. No, hombre, pues que te cae como patada de burro en el estómago, ¿no? Y creo que ahí era la falta de sensibilidad de parte de José, sí. Inclusive hasta el papá como que también medio que como lo regañó, así como que a ver, como ¿qué estás diciendo, chamaco? Como que nosotros te vamos a servir. O sea, todas esas cosas que Dios, por un lado, hablándole, porque Dios le estaba hablando, Dios le estaba mostrando lo que iba a suceder. Claro, como otra vez era un niño, era muy jovencito, no entendía, la falta de discernimiento, de entendimiento del plan de Dios hacia su vida, ¿no? Entonces, por eso digo, son cosas que hoy nosotros, que tenemos la Escritura, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pues tenemos que tener los ojos más abiertos. Sí, todo eso yo creo que nos hace a nosotros entender y amar más, ¿no? Lo que Dios, porque dice, sí es cierto, Dios me sacó de esta parte y no quiero volver a caer en todo esto. Y ahora pues compensar todo lo que no hice en su momento o hice mal para favorecer a lo que Dios quiere. Y definitivamente no solo se portaba como el mejor de todos, sino también les recalcaba que en un futuro Él les iba a mandar. Entonces, como que todavía les daba ahí su chicotazo para rematarlos, ¿no?, a los hermanos. Pero yo creo que era tanto esta tensión que, imagínense, ellos pensaban en un plan de muerte para él. O sea, era ya mucho el enojo que tenían. Definitivamente después él supo vencer muchas cosas, tuvo momentos de reflexión, ¿verdad? Tuvo su tiempecito para pensar ahí en la cárcel todo lo que había hecho seguramente, y de ahí reflexionar, y ahí empezó nuevamente. Dios le empezó a dar visiones, sueños. Tuvo este problema con la esposa de Potifar, que es algo complicado para un hombre, pero él lo venció.
tuvo la oportunidad de caer en las redes del engaño, incluso era un engaño de Satanás, y él venció y corrió. Eso provocó que nuevamente lo encarcelaran y obviamente pasara otra vez calamidades, y de ahí pues Dios va acomodando las cosas para que él llegue a ser lo que fue. José pues, es un tipo de Jesús también, en el cual pues vemos nosotros cómo la forma en que él humildemente llegó a ser la persona más grande, ¿no? de ese país. Jesucristo obviamente no vino a demostrar riquezas, no vino a demostrar un poder sobrenatural, porque los judíos esperaban a una persona que los librara de esa opresión que tenían. En ese momento estaban prácticamente bajo el dominio de Roma, pero eran temas muy complicados. Entonces decían: queremos a esta persona que nos libre, esta persona que nos prometió Dios para salir de toda esta esclavitud, y que destruya, ¿no? Así con mano de hierro, y que aplaste a todos esos que nos están oprimiendo. Creo que lo más interesante de toda la historia es el final. Sí. Porque que es precisamente cuando entendemos que ese trato de Dios se logró, porque cuando Él se enfrenta a sus hermanos, Sí. para empezar no se da a conocer, no pudo haber hecho muchas cosas. Digo, sí hizo ahí, tuvo su estrategia, digamos, ¿no? Pero finalmente a mí me encanta cuando él les dice a sus hermanos precisamente el propósito de Dios. Ustedes pensaron mal en contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para salvarnos, ¿no? Entonces digo, qué entendimiento, qué madurez, qué forma de ver las cosas, y lo vemos en acción. O sea, el pastor nos ha hablado que la fe es una acción, y ahí nosotros vemos la acción de José, de esa fe que él aprendió a tener en Dios, y perdonó a sus hermanos totalmente, ¿no? Sin nada, ¿no? O sea, nada. Sí, cuando se dio a conocer, de hecho, él tenía en su corazón ese deseo de ver a su padre nuevamente, ¿no? Y a sus hermanos, y abrazar a su padre antes de morir. Y lo que dice la pastora aquí, dice precisamente la Biblia: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. Génesis 50:20. Entonces, las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios, ¿no? Eso es algo bien importante. A final de cuentas, el libro de Génesis termina precisamente con la muerte de José, y le pide a sus hermanos que cuando él muera, por favor lleven sus huesos a la tierra donde está su padre también, ¿no? Es parte de lo que la Biblia nos enseña acerca de él. Pero quiero concluir con estas observaciones. Yo creo que la Biblia siempre nos deja algo a nosotros, ¿no? Siempre nos enseña algo. No es un libro de historia, es un libro que nos da aprendizaje. Y parte de esto, bueno, aquí tengo, esto es en resumen lo que acabamos de ver. Dios es creador y solo Él vive por sí mismo, nosotros somos sus criaturas. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. En el libro de Juan, en su capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es palabra de vida, ¿no? Entonces Jesucristo existía desde el principio de la creación de los tiempos. Él siempre ha estado presente en todas las historias de la palabra, pero aquí vemos que Él es el creador, o sea, nosotros somos creados por Él. El ser humano cayó por voluntad propia, o sea, no obligaron a nadie, nadie obligó a Eva ni a Adán a comer del fruto. Adán tuvo incluso la oportunidad de decir: tú ya comiste, Eva, no permitas que yo caiga, o sea, yo estoy firme y yo no voy a caer. No, él agarró el fruto nuevamente, como lo hizo ella, y lo comió. Entonces fue voluntad propia. Obviamente fueron engañados, porque hay siempre esa fuerza que trata a nosotros de hacernos caer o llevarnos por donde no debemos, pero siempre es decisión propia hacer que caigamos o no. Abraham es el padre de la fe. De Abraham aprendí que tener fe no equivale a ser perfecto. O sea, la verdad es que somos personas imperfectas, somos perfeccionados solamente por la gracia de Dios, pero Abraham, como cualquiera de nosotros,
tuvo errores muy fuertes, errores que incluso pudieron de alguna manera opacar o pudieron haber opacado el plan de Dios, pero Dios se mantuvo fiel con él y llegó hasta las últimas consecuencias, donde nosotros vemos realmente lo que sucedió. José fue fiel a una visión dada por Dios, se mantuvo constantemente fiel y leal con todos los que se relacionaban, ¿no? Especialmente con Dios. Y vean esto, de verdad que me deja mucho aprendizaje, porque nosotros casi siempre decimos, bueno, obedecer a Dios y obedecer a Dios. Pero la forma de obedecer a Dios es precisamente con las personas que nos rodean, porque de otra manera, ¿cómo vamos a demostrar una obediencia a Dios? ¿Cómo, dice Juan, cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando aborreces a tu hermano a quien has visto? Y dice Jesucristo, cualquiera que haga esta cosa a este pequeñito, por más insignificante que lo vean, me lo hacen a mí. Si ustedes dan un vaso de agua a alguien que tiene sed, me lo dan a mí. Y eso es parte de lo que dice la palabra. ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, sí, es que hay que ayudar y hay que hacer y todo? Pero dice la Biblia, bueno, ¿para qué le dices a alguien que Dios te bendiga cuando no le das lo que necesita, no? Entonces, ¿qué de bueno tiene eso? La verdad es que aquí parte todo esto, y yo lo menciono mucho porque a veces somos muy orgullosos en este tema y no reconocemos realmente la humildad para poder hacer las cosas que hacemos. Yo de verdad que la forma en que Dios se mantuvo y vino aquí a la tierra fue la más humilde, y como Jesús es el ejemplo más vivo que tenemos de liderazgo, de humildad, de sumisión y de poder, todo conjuntado en una sola persona, y nos lo dejó a nosotros como legado para que nosotros también lo hagamos. Entonces, y personalmente quiero compartirles esto. ¿Qué me deja a mí el libro de Génesis? Bueno, primero, no debo temer cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no tiene sentido, pues el Señor lo sabe todo, ¿no? Y lo hace. A veces nuestras circunstancias de vida nos dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy yo sufriendo esto? ¿Por qué mi hijo así? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué yo, si yo soy cristiano? Vean al otro, el otro ni siquiera va a la iglesia y tiene un coche último modelo y le va muy bien. No debo temer cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no tiene sentido. O sea, Él tiene su propósito y Él lo va a cumplir. Debo creer en todas las promesas que Dios me dé, sin preocuparme cuándo y cómo se cumplirán. Somos tan aferrados que decimos, Señor, es que ya quiero que esto se acabe y ya quiero que responda, y es que somos muy desesperados. Queremos incluso mover esa mano de Dios. La única forma en que podemos mover la mano de Dios es con nuestra fe. Pero no queramos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque nos va a salir mal. Cuando Dios dice, este es el camino que debes tomar, ahí es el rumbo que debemos seguir, y es Dios cuando nos favorece y nos da. El siguiente es, debo confiar que Dios proveerá tal cual Él ha prometido. Esto es, la palabra de Dios nos muestra a cada paso promesas impresionantes que Dios tiene para sus hijos, y que todas ellas se pueden cumplir en nosotros si nosotros le creemos. Debo mantenerme fiel a Dios en todo lo que haga. Esto es fundamental. Si nosotros queremos respuesta de Dios, la fidelidad hacia Dios debe ser el principio de todo esto. Debo creer que Dios es suficiente, así como Dios proveyó a cada uno de estos patriarcas y personajes que vimos, Dios va a hacer lo mismo conmigo. Y por último, debo confiar en la providencia de Dios. Él hace que todas las cosas trabajen para mi bien mientras yo permanezca fiel a su propósito. Todo lo que nos rodea, por muy malo que lo veamos, por muy difícil, todo esto tiene que llevar a una situación que me dé madurez, que me haga bien a mí, y que obviamente termine en una bendición de parte de Dios para mi vida. Esto es lo que nos enseña, o lo que yo aprendí de este libro, y que les comparto a ustedes con mucho cariño y con mucha humildad. Creo que Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros y nos habla de una manera diferente a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente creerle a Dios y Él hará todo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y gracias.